condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz que hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz. Démosle un aplauso al Señor por la vida del pastor Daro. El pastor siempre. Allá está, pastor. Sí, señor. Ay. Así. Aló. Bueno, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Bueno, tuve la oportunidad ahorita de estar hablando con el pastor David y con el pastor Héctor. O sea, cuando llegué, me puse a hablar con el pastor David. Oye, y me ministró en 20 minutos todo lo correspondiente a la visión que ellos manejan, el modelo, muy motivante. Y la verdad que, como yo le decía a él, usted en 20 minutos me sacudió. Muy especial ese tiempo. Vamos entonces a la palabra de Dios. Le invito por favor a que abramos, gracias, el libro en Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13. El verso 11. Dice así la escritura. Y en esto, conociendo el tiempo que ella hora de levantarnos, y es importante tener esta palabra claro, levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Por tanto, esta es la razón por la cual nosotros debemos de desechar la sobra de las tinieblas y que nos vistamos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, y aquí hay unas características. ¿Qué es andar de día? Ahora también surge otra pregunta: ¿qué es andar de noche? Y andar de día es honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en laxivias, no en contiendas, no en envidias, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un texto que ustedes han puesto como lema para este campamento, que está basado en el libro de Efesios, que es un texto que personalmente a mí me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de aprenderme todo el libro de Efesios, porque para mí el libro de Efesios es uno de los libros más relevantes, reveladores, y cada vez que tengo la oportunidad de leer, estudiar versículos del libro de Efesios, para mí es muy alegre. Y cuando me dan el lema, este capítulo 5, ¿cuál es el lema? Porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vistámonos o andemos como hijos de luz. Ahora, nótese algo allí. ¿No es cierto que ahí no dice, porque en otros tiempos estábamos en tinieblas? No dice eso. No dice, porque ahora estamos en la luz. Si usted lee
tácitamente dice, porque éramos. Y la pregunta que surge aquí, ¿qué diferencia es? ¿Cuál es la diferencia entre ser tinieblas y estar en tinieblas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme esa diferencia? Cuando le dice la Biblia en otros tiempos, mire esa palabra, erais tinieblas. ¿Cómo? ¿Se está qué? Afirmando que éramos. ¿Tú eras tinieblas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estabas en el mundo. O estábamos en el mundo. Ahora, muy bien lo que estás diciendo. Ahora, note allí, por favor. Ser tinieblas tiene que ver con naturaleza. Entiéndame esto. Ser tinieblas tiene que ver con naturaleza. Esa palabra natural, ¿qué significa? Por naturaleza, lo natural. Nacimos así. Somos así. Yo me quedo impactado, impresionado. Yo soy un poco fóbico a los gatos. Ahorita ya no. Porque a mi casa llegó una gatica con 2 gaticos. No, pues ya los tres son las mascotas. Imagínense. Mi esposa me la restregó hasta que ya no hacen sino acercarse y ya les quiero a esas gaticas. Pero yo me quedo impresionado porque en mi casa tenemos un perro, pero el perro no tiene la habilidad de un gato. Y yo no sé cómo hace, cuando la veo es que por ahí trepada en un armario, yo dice, esta raca, ¿cómo hizo para llegar hasta allá? Y ella por naturaleza tiene esa habilidad. Y ella por naturaleza es cazadora, y eso a toda hora lleva pájaros de todos y yo le estoy tratando de enseñar de que no le coma los pajaritos, pero mi esposa me dice, pues es que ella caza, ¿cómo le vas a quitar ese instinto de cazar? Entonces cuando yo veo esa parte de que erais tinieblas, es una naturaleza del ser humano por el solo hecho de ser pecador. Y por eso la conversión de una persona es que Dios cambia la naturaleza. Y es allí donde comenzamos a sentir ese aborrecimiento por las cosas del mundo. Recuerda que Jesús oró y dijo, yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. O sea, yo puedo estar en las tinieblas, pero no ser parte de las tinieblas. Y es que por el solo hecho de vivir en este mundo, nosotros no somos de las tinieblas. Pero estamos en las tinieblas, pero no somos de las tinieblas. Por tanto, yo no comparto ni la ideología ni la conducta de este mundo. Hay muchas cosas que el mundo hace que ya uno comienza a aborrecer. Yo no sé si a usted le agrada todavía escuchar la música de pena, penita, pena. Sí, de tristeza, de lamento, de traición. Y lógicamente que el mundo es muy atractivo. Pero hay una cosa que tenemos que ser conscientes, la misma Biblia lo dice, es que nuestra alma queda viciada. Y por eso es que a veces nos podemos sentir mal, porque el hecho de que yo sea cristiano, a mí me pasa. Que yo a veces escucho por ahí una salsita y yo digo, uy, yo me acuerdo. Me gusta. Nada más en estos días pasó. A mí me gustaba mucho el periódico de ayer de Héctor Lavoe. ¿Sí? ¿Lo saben o no? ¿Ah, sí? Mi amor es un periódico de ayer, imagínense. Y cuando sonaban las trompetas, no, eso lo elevaba a uno. Entonces, pero es porque nuestra alma está viciada conforme todavía a los deseos engañosos de la carne. Y es aquí donde vamos a ver que Dios lo que hace es una transformación de naturaleza. Por eso dice, transformados y renovados por el Espíritu de vuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que está en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Ahora,
Sigue diciendo aquí en Romanos, por favor. Romanos. Pero yo quería hacer algo. Era mi intención y no la hice. A ver, yo quiero dos jóvenes aquí adelante y dos jóvenes acá a este otro lado. Dos jóvenes que tengan menos de un mes, 2 meses aquí en este grupo. Bien, uno. Perfecto. ¿Hay otro joven nuevo así como él? Ven, ven. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? Ok, ¿te ha gustado? Ok. ¿Hay otro nuevecito así como él? ¿Los demás un cucho? Bueno, no hay más, solamente él. Ahora páseme dos, o jóvenes o jovencitas acá a este lado, pues que ya lleva más de los 5 años, o 4 de los cuchos. ¿Cómo así que ya no hay jóvenes? Venga, venga, Jennifer. Eso. Venga usted, mijo. Eso. 2 contra 1, ¿no? No, solamente mi pregunta era esta. Yo quiero simplemente la respuesta tuya, no importa la que sea. ¿Qué es para ti? Porque ¿cuál es el lema que tenemos? Hijo de luz. ¿Qué es para ti ser hijo de luz? Simplemente eso. O sea, ¿qué entiendes tú cuando te vendieron la idea, cuando te promovieron? ¿Qué entiendes tú por ser hijo de luz? Pues lo que me han explicado acá, que por ejemplo cuando uno prende una vela, que uno está arriba de la vela. Que También eres nueva. No, pero que te va a dar pena. Pues todos estuvimos en tu... No, molestando. No es tan nueva entonces. entonces todo lo que me van explicando y solo que yo creo que eso es ser uno hijo de luz. Que uno tiene que estar sobre encima de la luz, algo así. Bueno, bien, y está muy bien tu aporte, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Y tú? ¿Qué es para ti el lema que tiene este retiro? Somos hijos de luz, ¿no? Solamente, ¿qué entiendes tú? Pues por lo menos en mi caso personal, que estaba en tinieblas, para mí es estar pues por encima, o sea, como haber salido de ese lugar donde estaba así oscuro, entonces ahorita ya brillo. Que antes, digamos, tenía ese brillo, pero no salía, ahorita ya sale. Entonces es chévere, bonito. Chévere, bacano. Ahora, simplemente ustedes van a comparar las respuestas a estas personas que tienen de pronto más trayectoria, más conocimiento. No lo van a acercar más, ¿no? Y edad. ¿Qué es ser hijo de luz? No, pues yo creo que así como Jesús fue luz o es luz, el simple hecho de que nosotros somos hijos de Dios, pues nosotros también somos hijos. Pero se nos queda el concepto de que solo somos hijos, pero como Él es luz, entonces también tenemos que ser luz para el mundo que estamos en tinieblas. La misma. Para mí ser hijo de luz es reflejar el carácter de Cristo a las demás personas, para que puedan ver esa luz a través de nosotros. Gracias. Ustedes pesan las respuestas. Sí, ya. Y aquí hay algo muy especial, es que lo importante de estas respuestas es la intencionalidad de saber más respecto a qué significa luz. Y ya lo vamos dando esa claridad. Y aquí vamos a ver algo muy especial. Presten atención. ¿Qué dice el verso 12? La noche, ¿está qué? Está avanzada. Se acerca el día. Ahora, cuando dice se acerca el día, ¿a qué hace referencia a eso? A la venida de Jesús, es cierto.
Porque cuando se habla de día, y yo quiero decir esto, las tinieblas cada día es más acentuado en el mundo. Las tinieblas tienen que ver con ideologías, con conductas, tiene que ver con procederes. Las tinieblas se ha metido, tremendo, porque cuando usted ve todo el contenido de Netflix, y uno como, yo he dejado de ver mucho Netflix, aunque yo poco veo televisión, poco veo películas. Yo a veces le digo a mi esposa, me gusta llegar de pronto si un domingo en la tarde, ver un ratico Netflix, pero es tan impresionante el contenido de Netflix. Porque Netflix te está vendiendo unas ideas distorsionadas absolutamente de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos pocos minutos. Las tinieblas se han metido en el teatro, las tinieblas se han metido en las instituciones educativas, las tinieblas se han metido en las universidades, las tinieblas se han metido en los trabajos, en la parte política, ha permeado todo lugar. Y de esa parte es la que nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser personas diferenciales. Hablan diferente, piensan diferente, tienen una conducta diferente. Y ahora tenemos que entender que nuestra conducta no está basada en lo que yo trate de hacer para agradar a Dios, sino quién soy yo que me hace ser como Dios o como que agrada a Dios. Y eso tiene que ver con naturaleza. Y es entendible que lo que estamos hablando es que necesitamos primeramente un nuevo nacimiento para ese cambio de naturaleza, y Dios va comenzando a hacer un proceso de formación en cada uno de nosotros. A mí me llama mucho la atención porque dice, la noche está avanzando. Y quiero solamente traer estos dos ejemplos que la Biblia habla. Me gustaría tener dos personas aquí, uno que pare esa punta de allá y otro que se pare acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Allá? No, en esa punta. Bueno, uno cara de malo y el otro cara de bueno. Bueno, aquí y acá. Ok. Eso. Ok. Mire que este texto bíblico es un texto escatológico. La noche está avanzando o está en avanzada. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Crea lo que el pastor me ha puesto todos estos días, creo que todas las noches, lo que está pasando en Israel, me ha puesto a estudiar mucho las profecías bíblicas. Y he aprendido muchísimo. Nunca me había puesto yo a estudiar la franja de Gaza en la Biblia. A mí me impacta, por ejemplo, en la franja de Gaza, fue donde Sansón fue tentado, donde Dalila tentó a Sansón, ahí en esa franja en Gaza, donde pierde la fuerza Sansón. Y usted va a ver una cantidad de eventos negativos hacia Israel, que tiene que ver con la franja de Gaza y con todo este territorio. Pero cuando yo veo esto que está pasando en Israel, yo me alerto y digo, Dios mío, yo no voy a decir que Jesús viene mañana ni el otro año, eso no me incumbe a mí. Uno tiene que vivir la vida de la venida de Jesús como si Él tuviera que venir mañana y cómo estoy preparado. Y quiero decirles esto, préstenme mucha atención y voy a tratar de redimir el tiempo. ¿Sabían ustedes, cuando usted estudia Mateo 25 sobre las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿no es cierto que habla una parábola de las 10 vírgenes? ¿O no? Y en las parábolas de las 10 vírgenes usted va a encontrar algo peculiar. Es que también es un texto escatológico. Y es un texto que me gusta, por eso me gusta mucho ese lema que ustedes están estudiando. Y tienen que ver con lámparas y tienen que ver con luz. Pero usted también tiene que asociar de que tinieblas
No necesariamente usted y yo estamos en las tinieblas, pero podemos estar adormeciéndonos en las tinieblas. Y adormecerse en las tinieblas es que muchos cristianos comienzan a ir a la iglesia, pero piensan como gente en el mundo. Entonces no marcamos la diferencia. Entonces usted, por ejemplo, joven, que está en la universidad, usted ahí en la universidad habla como sus amigos. Y acá en la iglesia habla como los cristianos. Pero allá para no, pues, para no desentonar, para que no me hagan bullying, pues me toca que hablar con ellos de chévere, de parcero, tal, y toda esa serie de cosas. Y pues, no, yo no puedo desencajarme de ellos, porque pues qué terrible. ¿Ya? Y usted va a ver en esa parábola de las 10 vírgenes, que eran 10 vírgenes, y las 10 se adormecieron. Porque dice que comenzaron ¿a qué? A cabecear. ¿Puede buscar allí Mateo 25? Y usted me... allí está. 5, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando ¿qué? Ahora, repitan conmigo. Lámpara, sinónimo de luz, de testimonio, de ser de día, marcar la diferencia, pensar diferente, hablar diferente, pensar como Dios. ¿Ya? Ahora, también va a decir esto, o vamos a repetir todos. Lámpara es una vida de influencia con su testimonio. Ok. Tomando sus lámparas, ¿salieron a qué? ¿A recibir a quién? Al novio. Al novio. Ok. Pero, ¿qué pasó después? 5 de ellas fueron prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo. Y nótese algo, la luz, que ese es el objetivo de la diferencia, la luz lo emite en este caso, porque uno cuando habla de luz tiene siempre que trasladarse como la manera de alumbrar, y eran las lámparas, y su combustible era el aceite. Y usted va a ver en el merorat o el candelabro que utilizaban los judíos, el aceite de la unción no podía faltar, que era lo que mantenía las lámparas encendidas. Y usted sabe que el aceite siempre habla del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en usted y en mí es lo que nos hace vivir una vida diferente, diferencial, hablar como Él, pensar como Él. Pero después sigue diciendo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Sigue. ¿Y qué pasó después? En los años 1960, 1970, fue el auge donde se decía, ha sido de toda la trayectoria histórica de la iglesia, fue donde se repercutió muchísimo que Jesucristo venía pronto. A eso se le llama la parusia, que es el retorno de Jesús de una manera gloriosa. Y uno de las frases célebres de ese tiempo de muchas iglesias, sobre todo el corte pentecostal, era Maranata, Jesucristo viene pronto. Esa palabra Maranata solamente aparece una vez en la Biblia, que está en 1 Corintios 16, verso 22. El apóstol Pablo habla de Maranata, Jesús viene pronto. Y Gigi Ávila, por ejemplo, era uno de todos las campañas evangelísticas, las cruzadas, se le llamaban cruzadas evangelísticas, sanidades, liberaciones, demonios saliendo, paralíticos parándose, de los estadios sacaban muletas, y bueno, eso era impresionante. Y una de las frases célebres es que Jesús estaba prontamente a venir y estaba muy cerca. Y no solamente Gigi Ávila, sino todos los evangelistas de ese tiempo comenzaron a anunciar muy fuerte la venida de Jesús, y muchos pastores se radicalizaron tanto en ese concepto
hicieron salir de los jóvenes de las universidades porque Jesucristo venía pronto. Al televisor en ese tiempo, los celulares no existían, se le llamaba el cajón del diablo. ¿Ya? Entonces se formó mucho el movimiento. Yo no sé si a ustedes les tocó vivir, a la pastora le tocó vivir, ¿alcanzó a vivir eso? ¿Sí? Y eso que, joven, estaba niña, ¿no? Estaba sardinita. Pero no estábamos hablando de los años 70. Lo que pasa es que tú vienes de la Unión Misionera de Colombia, y la Unión Misionera es muy antigua aquí en Colombia. Y eran organizaciones eclesiásticas muy radicales. Los muchachos no estudiaban en la universidad porque Jesús ya iba a venir. Era pecado estudiar matemáticas. ¿Ya? Malas amistades, ¿no? Entonces los muchachos, usted veía a las muchachas con faldas largas, pelos largos. Ese era como el molde. La música cambiada. Entonces, esos años 60, 70, el mensaje radical es que Jesús viene. Pero aquí dice, tardándose el esposo, comenzaron a cabecear. La iglesia, llamémosle así, se comenzó a adormecer. ¿Ya? Y lógicamente que el mensaje de santidad era muy fuerte, que era un mensaje más bien con un corte condenatorio, y por cualquier cosa se condenaba. Y eso fue un proceso, parte del proceso de la iglesia. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, vamos a encontrar una cantidad de pronto de situaciones que vivió la iglesia en cuanto a la predicación. Pero después dice, cabecearon todas. ¿Dicen algunas o todas? ¿Cabecearon qué? Todas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mira, lo que estamos hablando es lo siguiente. Acá hay un personaje, ¿no? ¿Dónde está el otro? Ah, acá. Eso, hágase aquí. Don Juan Carlos. Ah, don Juan Carlos. Ah, ¿ya casado? Ay, ¿y dónde está la amada? Ah, ¿y usted es doña? No, venga, pero es que yo a ella la vi nacer aquí, cuando estaba en la cuna, iba allá Y tú también, pues, tanto tiempo. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo, pastor? No, yo ni sabía que eran novios, o sea, no, y que hayan casado. Pastor, usted no me comentó nada. Ay, no me dijo nada. ¿Ah, sí? Bueno. Présteme mucha atención. Una de las cosas, nosotros estamos hablando de naturaleza. Cuando uno ve, alguien por favor que me busque Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5. No. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Cuál es la palabra que aparece allí? Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Qué es lo contrario a regeneración? ¿Usted es capaz? ¿Usted se atrevería a decirles a ellos, ustedes eran unos degenerados? Sí, claro. Después de burlarse de mi hija, claro.
acuérdense que Efesios 5:10 dice, éramos tinieblas, no es que estábamos en tinieblas. Éramos, y eso es cuestión de naturaleza. La Biblia dice en Efesios 2:1, Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, en los cuales yo anduve en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y después que dice, y yo era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, me dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero dice la palabra, éramos naturaleza. Y aquí dice, otra vez a Tito, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente, que por el lavamiento de la no dice generación, sino regenerar significa componer, mejorar. ¿Ya? Y lo contrario a regeneración es degeneración, degradar, degradación. Por eso el concepto de corrupción bíblica, cuando dice por allá en Primera de Pedro capítulo 1 verso 23, dice, nosotros fuimos nacidos por la palabra, para que seamos simiente, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Mire, esa palabra corruptible, cuando usted va a ver el griego de la palabra corruptible, es la palabra axartos, axartos. ¿Y sabes tácitamente axartos qué es? Hacia la putrefacción. Y la palabra podrirse se tiene que ver en algo que no tiene vida, que es como la carne, que al perder la vida se comienza un proceso de degradación, descomposición. Por eso uno habla de descomposición política, descomposición humana, es decir, hacia la corrupción, hacia lo putrefacto, putrefacto. Cuando usted ve el libro de Efesios capítulo 5, verso 2, habla del olor grato. Olor grato. Pero no hay cosa más terrible y desagradable a las fosas nasales de Dios que el olor del pecado. Porque el olor del pecado no es estático, sino entre más corrupción, más putrefacto es. Présteme mucha atención a esto. ¿Qué significa eso? Si la noche está avanzada, como dice Romanos 13:12, la noche está avanzada, pero se acerca el día. Vistámonos de las armas de luz, desechemos las obras de las tinieblas, andemos honestamente, sin borracheras, sin lascivias, sin codicias, y vistámonos del Señor Jesucristo. Eso nos habla de naturaleza, es decir, que el proceso de putrefacción para y Dios comienza un proceso de regeneración. Por eso la Biblia dice que vamos de gloria en gloria en el Señor por el Espíritu Santo. ¿Por qué he puesto estos dos personajes aquí? Présteme atención a esto. Para mí estos dos personajes es el modelo final, atención, el modelo final. Que la Biblia dice, que habla en Apocalipsis, este ser, bueno, no sé ¿quién quiere hacer de malo? ¿No? Por mejor pregunto, ¿no? ¿Quién quiere hacer de malo? Ah, ¿usted? Perfecto. Usted lo hizo por... Ah, es su discípulo. Muy bien. Bueno, ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia habla de la gran bestia. Mira. Voy a hablar, mire, este personaje va a ser un personaje que la Biblia habla tácitamente y que
El apóstol habló en Tesalonicenses y en muchos textos bíblicos. Y hasta Daniel habló de este personaje. Mira, atención. Ni Pablo Escobar Gaviria, juntándolo con Bin Laden, juntándolo con Garavito, juntándolo con los 11 de la América. Sí. La mitad del Cali y la mitad de la América. ¿Sí? Los de Santa... Millonarios, ¿no? Porque les... Bueno, yo quiero decirles esto de Hitler. Pero la verdad, la Biblia habla de que este personaje que va a ser real es el personaje más inhumano e inmoral. Inclusive Pablo habla por ahí en Tesalonicenses, habla de lo horripilante que es este personaje. Es decir, la maldad en bruto. ¿Ya? Cuando yo me puse a leer lo que hicieron estos hombres de Hamas, que entraron a estos kibbutz, ¿no? Y hay unas imágenes, o sea, grabar, tomar gaseosa, Pepsi, por ahí una imagen, ver a dos niños, poner a los papás quemándose y coger de la nevera y sacar unas Pepsi colas y brindarle a los niños para que acabaran de ver a sus papás quemándose vivos. Es decir, a mí personalmente eso me desgarra el corazón. Yo decía, ¿cómo cabe en la mente, en el corazón de unas personas, por ideologías religiosas, políticas, ese odio tan concentrado, tan impresionante para hacer semejante barbarie? O sea, tiene que ser muy inhumano, muy insensible, muy desgarrante ver eso. Y cuando veo este personaje, tiene esas cualidades. Ahora, ¿por qué lo pongo como en la máxima expresión? Porque es lo que la Biblia dice allí en Apocalipsis 13, si usted lo quiere ver más. Pero es que hay otro personaje contrapuesto a él, que está basado en Apocalipsis 19. Y dice la Biblia que vendrá uno montado en un caballo. En su muslo dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, y su nombre es verdadero y fiel. Y me gustan esas expresiones. Porque no ha habido en la humanidad un hombre más santo que Jesús. Mucha atención. No ha habido en la humanidad un hombre más verdadero que Jesús. No ha habido en la humanidad un hombre más hermoso y más amoroso que Jesús. Es decir, que hay dos personajes que en el Apocalipsis se muestran. Dos personajes. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que hay una generación que va en pos a parecerse a este hombre. Por eso es que la maldad se va acentuando más, las tinieblas van aumentando. Pero es que no solamente eso, porque Pablo le dice a Timoteo cuando usted va, mira lo que dice aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leerlo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Ayúdenme a contar, por favor, ¿alguien lo tiene? ¿Cuántas características negativas tienen? Dice aquí el 2, segunda de Timoteo 3, 2. Carácter de los hombres en los postreros días. A ver, cuéntelo, por favor. Porque habrán hombres, ¿qué? Uno, alguien que me ayude a contar. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿no? Ingratos, impíos. ¿Cuánto van?
¿Usted sabe qué significa eso sin afecto natural? Es decir, que muchas mamás no quieren ser mamás, ni se sienten ser madre. Van dejando a sus hijos abandonados. No tienen ese afecto materno. Usted no vio el caso hace poco, no, hace como un año y medio, no sé si en Bogotá, donde una madre fue a bailar y dejó a los hijos, se perdió 2 días y los iba aguantando hambre en una piececita y si no es por los vecinos, ese instinto maternal no lo tenía, no le importa. ¿Cuánto va? ¿Qué significa la palabra implacable? Implacable, ¿qué es? Alguien que me ayude con Google, por favor. Implacables. Hijo de Chucky, ¿eh? Calumniadores. ¿Cuánto van? Ahora, intemperantes. ¿Qué significa la palabra intemperante? ¿Será altivos? ¿Explosivos? Porque en estos días yo iba en el carro y pues yo no vi un señor que iba a mi lado y entonces yo bajé la ventanilla y le dije, uy señor, disculpe, hijo de tantas que no miras. Yo le dije, señor, disculpe. ¿Vos qué disculpe ni qué nada? Mira bien. Y yo decía, interpelantes, no. Entonces se adelantó y yo lo seguí, ¿no? Yo lo seguí a él. Y volví pastor, yo me lo volví a colocar al lado. Le volví a bajar el vidrio. Y dije, vea señor, disculpe. Perdóneme, no lo vi, créalo. Error mío. Fue un error mío. ¡Ah! No me hables que ya me tenés con piedra. ¿Seguro? Interpelantes. Implacables, que no puede ser suavizado. Que no puede ser suavizado. Wow. Interesante. ¿Cuánto vamos? 12. Oiga esto, vea. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Wow. ¿Qué más? Traidores. Impetuosos. Infatuados. Mire, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Siga. ¿Cuántos? Terminemos ahí. ¿Cuánto? 18 características negativas del hombre de los postreros tiempos. Por eso la corrupción es una pandemia imparable humanamente. Mire, la corrupción no tiene color político. La corrupción es el estado degenerativo del hombre, día tras día. Y lo que hace Jesús es cortar esa degradación y comenzar con nosotros un proceso regenerativo por el Espíritu Santo. ¿Y por qué quiero hablar y finalizar con este mensaje diciendo lo siguiente? Porque una de las cosas más importantes de los tiempos finales es que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y la iglesia no podemos andar en medias tintas. Es que nosotros tenemos que ser personas diferenciales. Marcar la diferencia. Y lo que nos hace diferente se llama el Espíritu Santo. Y por eso es que usted va a ver que en la parábola de las 10 vírgenes, lo que sucede y lo que pasa es que una de las advertencias más tremendas de la iglesia es lo siguiente: la iglesia sí se va a dar cuenta en qué momento el Señor va a venir.
A mí no me preocupa si va a venir mañana, pasado mañana. Lo que sí es que cerca sí está. Pues yo no voy a estar ponerme a establecer fechas y coger una calculadora y decir no va a venir. No, eso no me corresponde a mí. ¿Y sabe por qué lo digo? Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Mira esto. Esto es para que usted lo copie. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Perdón, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Mira el versículo o capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ya? Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero mire lo que dice el verso 4. Mas vosotros, hermanos, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. Ahora, ¿qué significará eso? Que cuando usted y yo, présteme mucha atención, comenzamos a trabajar en una relación muy fuerte con el Espíritu Santo, cuando comenzamos a vivir de día, en una vida de integridad, a usted y a mí se nos comienza a desarrollar algo que se llama conocedores de los tiempos. Y en ese instante, pueda que no nos toque a nosotros, pero en ese instante, en ese momento, va a haber un presentimiento que el Señor está cerca, que está a las puertas, por el Espíritu Santo. Porque si la Biblia dice que al que está en las tinieblas, Jesús vendrá como ladrón en la noche. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. A mí me ha pasado algunas veces. ¿No es cierto que cuando ¿a alguien le ha pasado este suceso que a mí me ha pasado? Yo me despierto a las 3 de la mañana. Y las pocas veces que me despierto a las 3 de la mañana, yo me levanto asustado. Es diferente como cuando yo me despierto a las 5 de la mañana, que comúnmente lo hago. 5 de la mañana, a orar. Pero a las 3 de la mañana yo me levanto así. Uy, ay, me va a morir. Y me da como un sobresalto, ¿no? Me da como algo feo. Y voy a orar y yo siento como una opresión. ¿Alguien le ha pasado eso aquí? Levanta, no era yo que estoy, porque si no me levantan la mano, me toca ir del médico, de un psicólogo. ¿A usted le ha pasado? Solamente a usted. Y a usted también. Y a usted también. Y a usted también. Y a usted también. Ahora, eso no es constante, es simplemente, no, y yo comienzo a pensar, uy, no, yo tengo que estar bien con Dios. pero son pensamientos que yo no los medito, son pensamientos, me levanto asustado. Y la parábola dice, y a la medianoche hubo un gran clamor. ¿Sabes que esta pandemia que pasó en 2020 reveló algo? Porque muchos dejaron de congregarse, dejaron de orar, ¿ya? Se atemorizaron. Muchos pastores estaban diciendo, yo no sé qué ha pasado después de que la pandemia, ya casi nadie me viene a la iglesia. Y es como si Dios hubiera permitido de que la iglesia estaba, porque la Biblia dice que todas las 10 vírgenes estaban cabeceando.
Y la Biblia dice, despertémonos, lo leímos ahí en Romanos, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Eso es lo que leímos. Tardándose el esposo, cabecearon todas, no dice algunas. Ni siquiera, aún más las 5 que tenían el aceite. Estaban también cabeceando. Ahí es donde yo dije, Señor, ese es el tiempo donde la iglesia tiene que ser consciente de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, de la coinonía con Dios, de ser diferente. No podemos andar a medias tintas, tenemos que ser una iglesia diferencial. Hoy en día, Dios mío, lo que está sucediendo, lo que está pasando a través de la UNESCO, la ONU. Hoy en día la ideología de género es bien fuerte. ¿Ya? Usted sabía que hablar temas de la ideología de género en la iglesia prácticamente en otros lugares es prohibido. Y yo quiero decirles algo, preciosa iglesia, nosotros como pastores ministros nos vamos a encontrar muchos casos que nosotros tenemos que ser llenos para no condenar. Uno de los temas más difíciles de la iglesia es el tema del homosexualismo, del lesbianismo, que uno no puede ser condenatorio a estas personas. Yo siempre le digo a alguien, hablar de estos temas, mire, un homosexual, una lesbiana es igual de pecador que un fornicario, que un adúltero, porque es alguien necesitado del poder de Dios, que así como una persona que vive en adulterio y difícilmente puede salir, eso solamente el Espíritu Santo lo puede ayudar. Y mi papel como pastor es un papel reconciliador. La Biblia dice que tenemos el ministerio de la reconciliación y no de la condenación. Mira, yo tengo un joven dentro del ministerio que él es homosexual. ¿Ya? Cuando uno habla con él, él me dice, pastor, yo no estoy con la ideología del LGTBI. Yo estoy en contra, absolutamente en contra de la ideología del LGTBIQ+, porque ahorita le han puesto Q+. Y estoy en contra de ese movimiento. Pero pastor, yo me quiero sincerar. Necesito la ayuda de Dios. Y yo me sincero con usted, pastor. Y yo le digo, por esa razón no dejes de asistir a la iglesia. Por esa razón, y usted lo va a ver fiel a las células, un joven que usted, y todavía tiene ese problema, y yo solamente digo, Señor, solamente el poder tuyo lo puede confrontar. Pero mi papel no es rechazarlo. Y créalo, yo lo veo, lo abrazo, hola amigo, ¿qué más? Qué alegría verte aquí en la iglesia. Sí, un abrazo. ¿Ya? Y eso para mí es importante. Saber de que lo que tengo que trabajar con él es que yo le digo a él, mira, enamórate del Espíritu Santo, de la coinonía con él, enamórate de la palabra. Dios va a hacer un milagro sobrenatural en tu vida. ¿Qué ha pasado con este hombre? Este hombre, excelente hijo, excelente con su papá, excelente con su mamá, excelente trabajador, tiene un cargo muy importante, es un joven, usted lo ve, es un muchacho, pero ya le compró casa a la mamá, le compró el carro al papá, un hombre juicioso. Y es allí donde nosotros oramos, porque yo de algo estoy seguro, es que es el Espíritu Santo que nos hace marcar una vida diferenciada. Y eso lo vemos aquí en esta parábola. Esta parábola nos habla las lámparas, la luz producto de las lámparas. Usted va a ver que en el Merorat,
No podía faltar el aceite. No podía escasear el aceite. Siempre tenía que haber aceite continuo. En el tabernáculo las lámparas tenían que estar prendidas las 24 horas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen aleluya? Y ahora, mire, sigue diciendo esto aquí. Yo les hablaba aquí. Yo sí decía, pero ¿por qué no me sientan? Pero quiero terminar con esta. Por causa de la degradación interna del hombre natural sin Dios, poco a poco se va apareciendo este personaje. Pastor Héctor, una vez vi unas estadísticas de violación. ¿Ustedes sabían que los que más violan, las estadísticas dicen que el hombre de 50, 60, 40, 45, 50, 60, son más violadores que los jóvenes? ¿Ustedes saben por qué se le dicen a los ancianos viejos verdes? Sí. A pesar de que el hombre tiene pues como un florecimiento sexual muy fuerte, pero ya la perversión, la mente, por causa de la naturaleza se va pervirtiendo más, la cosmovisión del pecado. Usted va a ver que yo me acuerdo de mi vecino, ¿no? Yo tenía un vecino que tenía 80 años, y cuando una vez yo lo veo con pelo mono, dice, vecino, y dije, no, pues hay que estar en la moda. Y cuando yo lo veo usando tenis, floreadito, entonces se iba y se paraba ya en como centro, y cuando una vez lo pillo yo, y que a las sardinitas, ¿no? Yo decía, no, bueno, no sé cómo se hace, ¿no? Es así, ya me había olvidado. Yo decía, ve. Y mi vecina, que era mi amiga, entonces me decía mi amiga, ¿no? Mi vecina, esa es de la casa materna. Me decía, ve, Alberto, mi papá, yo no sé qué es lo que le pasa. Ya habla como muchacho. No le gustan y no las peladitas. ¿Ya? Cuando yo veo ese modelo, digo, por naturaleza, como la de naturaleza es, poco a poco se va degradando, degenerando por la naturaleza del pecado, porque estamos hablando que el pecado es sin vida. Donde no hay vida se degenera, pero donde hay vida se regenera. Y la vida la da el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice por allá en Juan 7:28, el que cree en mí, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Fontanas, dice otra versión, fontanas de agua viva. Y todas estas generaciones sin Dios, poco a poco se va degradando hasta llegar al punto. Mira, esta es la estatura. Pero ¿qué dice el libro de Efesios? Mira, estamos tocando el libro de Efesios ya para terminar. El libro de Efesios dice que los que hemos sido regenerados por el Espíritu, por el lavamiento del agua, por la palabra, vamos a llegar a la estatura perfecta de la plenitud de Cristo. A eso se le llama el pleroma de Dios, la plenitud. ¿Cuántos aquí levantan la mano y dicen, Señor, yo quiero ser una generación diferencial, pero una generación de jóvenes que marquen la diferencia? Mire, yo no estoy hablando de jóvenes religiosos, no estoy hablando de jóvenes que van a usar una faldota largota y que van a tocar las alabanzas simplemente con palmitas, ¿no? Alabaré. Yo no estoy desacreditando ni estoy burlando de eso, ¿no? Alabaré, y saltan por ahí. No, yo no estoy hablando de eso.
Está hablando de una generación que muestre genuinamente que se tiene pasión por Dios, que ama a Jesús. Y cuando hay pasión, que solamente el Espíritu Santo lo da, marcamos la diferencia. Hasta que todos lleguemos a la estatura. Ah, ¿es allá? Ah, ya, perdón. Estaba haciendo lo contrario, hermano. La bella bestia es que no. Hasta que todos lleguemos a la estatura. La estatura del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que más el fruto del Espíritu es ¿qué? Pastor, se lo sabe. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios. Y después, amarás a tu prójimo. Y después, a ti mismo. Cuando usted va a ver allí la palabra más el fruto, no dice los frutos, más el fruto del Espíritu, la palabra fruto ahí, la palabra carpos. Carpos con K. Y hay una cosa, usted ve que ahí es singular, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mira esto, coja los tres frutos, no los tres frutos, no, las tres virtudes del fruto, es que se dice, las tres, porque es que en el original, no en el original, uno nunca puede decir en el original, no, en los manuscritos más antiguos dice de la siguiente manera: amor, 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 gozo, amor, paz. Así dice en los manuscritos más antiguos. ¿Cómo dice? Amor, 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 gozo, amor, paz. Amor, paciencia, amor, benignidad, amor, bondad. Amor, fe, amor, mansedumbre y amor, templanza. Y atención, esas tres virtudes primarias son para... ¿Sí? ¿Ya están todos acá? Vamos a... Voy a pedirle por favor que se coloquen en pie. Vamos a terminar ya acá por... Bueno, vamos a hacer esto. Vanessa. En un minuto tú podrías hacer como un resumen global de lo que escuchaste, de lo que captaste, sin necesidad de ver apuntes, sino que de lo que captaste. Sí, un resumen pequeño. Yo te pregunto a ti porque pusiste cuidado. Ahora le pregunto a ella también. No, de lo que captaste, de lo que hablamos, ¿cómo podrías hacer un resumen cortico, así de 30 segundos? ¿A los jóvenes? Bueno, que por ser hijos de Dios, ¿sí?, y de Cristo, debemos reflejar su carácter, ¿sí?, que nos es dado por el Espíritu Santo para poder ser hijos de Dios, hijos de luz. Hijos de luz diferenciados.